nueva edición de Conexión Vital. Para nosotros es motivo de mucha alegría compartir con todos ustedes, con nuestro público, nuestros invitados profesionales de la salud y nuestros pacientes que nos apoyan en este espacio de salud y de prevención. Este programa no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que pretende integrar todas las especialidades médicas y de antemano agradecerle a tantos pacientes que nos permiten compartir sus casos clínicos para que todos ustedes cada vez conozcan más el tema de la salud. Y hoy va a ser un tema súper especial, como dice uno de nuestros invitados como público a este programa y la familia, además de una paciente muy querida por nosotros que nos ha dejado una enseñanza muy linda a muchos médicos en el proceso de lo que podríamos llamar la enfermedad. Hoy que vamos a tener un especial sobre Parkinson. Para este espacio nos acompaña hoy una persona que ha sido una mujer con un gran baluarte académico, Carmencita Echeverry, y su esposo Fernán Zuluaga y su familia. Y yo quiero agradecerle a ella por estar con nosotros porque ella es la autora de un gran libro que se llama El Parkinson, mi amigo, mi maestro. Y vamos a hablar de este tema y vamos a compartir un proceso también académico con el doctor Jaime Sarmiento y también con el doctor Eduardo Henao Ceballos. Y quiero darle el agradecimiento y la bienvenida a Carmencita por estar con nosotros. Vamos a hacer una nota importante para que la gente conozca ese concepto importante del Parkinson y podamos desarrollar este tema. Veamos esta nota. ¿Qué es el Parkinson? Para entenderlo, debemos saber que en la profundidad del cerebro encontramos ganglios basales, los cuales actúan como un tablero de mando de los circuitos cerebrales que controlan el movimiento. Una estructura importante dentro de estos ganglios basales es la sustancia negra, que produce dopamina, la cual permite la coordinación del movimiento muscular de forma fluida y equilibrada. Lo que hace la enfermedad de Parkinson es provocar la muerte de las células de la sustancia negra, lo que resulta en menos dopamina en los ganglios basales. Esto ocasiona síntomas asociados con la enfermedad. Algunos medicamentos aumentan o imitan el nivel de dopamina en el cerebro, reduciendo así los síntomas de muchos pacientes. Con el tiempo, el efecto puede perderse y los síntomas del Parkinson pueden ser más pronunciados. La ECP activa requiere la colocación de un dispositivo parecido a un marcapaso, pero con los cables dentro del cerebro para enviar estimulación eléctrica directamente a las zonas predeterminadas. Dentro de los ganglios basales, la estimulación de estas zonas permite un mejor funcionamiento de los circuitos cerebrales que controlan el movimiento. Esto ocasiona una reducción de algunos de los síntomas en muchos pacientes. Quiero darle la bienvenida a Carmencita Echeverry y agradecerle por estar con nosotros. Y de antemano que este programa sea un gran apoyo para tantos pacientes, no únicamente con el tema del Parkinson, con cualquier patología que muchas veces estamos luchando, peleando en contra de ellas y de pronto no terminamos aprendiendo la enfermedad y, como dice su esposo Fernán Zuluaga, convirtiéndose en su amigo y su maestro. ¿Cómo se convierte un Parkinson, un proceso de enfermedad, en el amigo y en el maestro, Carmencita? Pues primero conociéndola, segundo aceptándola y tercero trabajando con ella para llegar a convertirla en la amiga y la maestra, haciendo muchas reflexiones. Carmencita, usted termina escribiendo un libro y usted recopila un historial. ¿Cómo fue ese tema del Parkinson? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que pasó con su vida? Pues yo tenía 30 años cuando me empezaron los primeros síntomas, que era dificultad para escribir, me temblaba la mano y tenía esta pierna derecha también me temblaba. Entonces yo fui donde el neurólogo, fui donde el médico general, él me remitió al neurólogo. El neurólogo no vio nada grave, sino que me dijo que me debía poner en observación. Y la observación duró como 2 o 3 años,
A los 3 años me dijeron que fuera otra vez donde el neurólogo. El neurólogo tampoco encontraba nada porque ellos se imaginaban que el Parkinson daba a gente muy adulta y yo tenía 30 años. Entonces el neurólogo me mandó exámenes más especializados, como fue una resonancia magnética. Esa resonancia la admitió el médico como parte para no saber, me olvidé. De todas maneras, Carmencita, una persona con muchas capacidades de asimilar esa enfermedad que le llegó a tan corta edad, con 30 años, ella tiene una familia que es el soporte prácticamente para ella. Carmencita tuvo una experiencia muy dura con el neurólogo. Cuando le dijo que tenía Parkinson, fue muy duro al diagnosticarle esa enfermedad, muy fríamente. Carmenza llegó destruida al apartamento, estaba prácticamente con el dolor en el alma, y fue el proceso que ahí empieza hace 28 años. En este momento llevamos 28 años con la enfermedad. Ok, entonces empezamos el proceso, vamos a este corte de comerciales, porque después de todo este historial hay un viacrucis, hay un camino largo de entendimiento, de comprensión, de dificultades, de alegrías, porque este libro tan interesante que Carmenza tiene, bien vale la pena que ojalá todos ustedes pudieran recopilarlo, leerlo. Y vamos al corte de comerciales porque vamos a hacer aparte de esto y vamos a entender un poco más de todo ese proceso que sucede en nuestro cuerpo con un diagnóstico como el Parkinson. Ya regresamos. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana, para disminuir el dolor. Apis mellífica, para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio, en cápsulas o en polvo, actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más. ¿Sabías que Parkinson describió la enfermedad que lleva su nombre como parálisis agitante? Esto es medicina para todos. Carmencita, y entonces todo este proceso continúa, le da el temblor, le va progresando. ¿Cómo va afrontando usted todo ese proceso? ¿Cuándo decide usted, dice, voy a escribir un libro y voy a contarle a la gente que conozca que... Otra de los síntomas que tuve fue una gran depresión. Una depresión que yo no sabía por qué, ni cuándo, ni cómo me había empezado. Lo del libro empezó después de que ya me operaron y que ya vi una mejoría y que ya había hecho un proceso de reflexión y un proceso de discernimiento. Entonces dije, voy a escribir un libro sobre mi vida que le va a servir a muchos enfermos
y a muchos cuidadores de los enfermos de Parkinson. Carmencita, en uno de los apartes de su libro, en ese desespero y esa angustia que usted tenía en el edificio donde usted vivía, inclusive usted pensó quitarse la vida en ese proceso de depresión. Sí, porque yo veía que yo no podía con la enfermedad, pero yo llevaba también un proceso espiritual al tiempo que trataba de pelear contra la enfermedad, porque yo primero peleé con ella y después me hice amiga. Le ganó. Ok. Doctor Jaime Sarmiento, él es médico y cirujano y hace parte del grupo de médicos que nos hemos dedicado a esta labor educativa. Hablemosle un poco a las personas qué es el Parkinson. Bueno, esta es una enfermedad que vamos a decir de tipo degenerativo. Es una enfermedad que generalmente se considera tiene factores hereditarios en un porcentaje muy bajo, que es apenas el 10% de los pacientes, y la mayoría, que son el 90%, no tienen antecedentes familiares. Cuando se dice que tienen factores hereditarios familiares, son genes autosómicos recesivos que aparecen y generalmente aparecen en forma temprana en la familia. Cuando no tiene ese factor heredofamiliar, entonces es cuando aparece después de los 60 años. Siempre nosotros desde el punto de vista médico hemos visto que el tipo de medicina que nosotros ejercemos y que tenemos en nuestra sociedad es bastante malo y bastante peligroso. Y voy a hacer claridad por qué. Cuando nosotros consideramos todas las funciones del organismo, siempre vamos a tener que aceptar o entender que el cuerpo es sabio. Nosotros no. Cuando nosotros logramos comprender que el cuerpo es sabio y que nosotros estamos aprendiendo del cuerpo, entonces tendremos que aprender a trabajar nuestras enfermedades. Y las enfermedades tienen dos aspectos a trabajar. El uno, el aspecto psicológico. El ser humano es psicosomático. Por lo tanto, todas las enfermedades, desde una gripa hasta un Parkinson, tienen que ver con factores psicológicos y con factores fisiológicos. Y cuando se está comenzando el proceso, es importantísimo entender que tienen cuadros de ser reversibles cuando logramos encontrar qué está produciendo ese bloqueo. Vamos a denominar bloqueo a el factor psicológico y el factor fisiológico, porque son factores multifactoriales los que van a producir la enfermedad, como un cáncer o como cualquier otra patología. Cuando nosotros decimos que el organismo es ignorante o que el organismo hay que corregirlo, es cuando nosotros comenzamos a utilizar todo tipo de medicamentos que se llaman los anticonvulsivantes, los antibióticos, los antiinflamatorios, los antidiarreicos, y entonces es una pelea contra el cuerpo. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a ver que cuando impedimos que nuestro cuerpo funcione fisiológica y anatómicamente como tiene que funcionar, entonces es cuando deposita esas toxinas que se quieren eliminar bajo la forma de gripa, o con la forma de una fiebre, o con la forma de una diarrea, o de cualquier enfermedad aguda, entonces vamos a producir lo que se denomina un bloqueo bioquímico. Esos bloqueos bioquímicos depositan los tóxicos en el cuerpo y se llevan en muchas ocasiones al sistema nervioso central, que es cuando hacemos los ataques a los ganglios basales del cerebro y dejamos de producir las sustancias dopaminérgicas que son fisiológicas y hacen parte de los estados de felicidad y de alegría en el ser humano, porque todo esto tiene que ir acompañado de la función psíquica y de la función fisiológica o de la función orgánica. Entonces, todos estos factores deben ser considerados por el terapeuta para que la enfermedad no se apodere del cuerpo y comience su proceso degenerativo, que es lo que nosotros tratamos de educar a los pacientes cuando les enseñamos a comer, cuando les enseñamos a respirar, cuando les enseñamos a abrazar, cuando les enseñamos a convivir con la pareja que tengamos y en una sociedad que es difícil en un proceso tan materializado como es el nuestro. Doctor Jaime Sarmiento, escuchábamos ahora a Fernán Zuluaga, esposo de Carmencita Echeverry,
y he tenido la oportunidad de conocer este matrimonio de cerca. Y yo he visto en este hombre un coequipero. Usted se montó en la película y que el libro y la acompaña. Ahorita me decía los tiempos de hablado de Carmenza. Usted la conoce supremamente bien, pero a usted le ha tocado vivir todo este proceso durante esos 38 años. Y ver usted, o decir usted, no, es que cuando le dieron la noticia, tiene Parkinson y ya, pues así. Y todo lo que ha pasado ahí para atrás, cirugías y demás. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento, esa parte que usted dice ahora familiar? Mira, es comenzar una nueva etapa de la vida. Prácticamente uno tiene que organizar el equipo desde este momento. Vamos a ver qué va a pasar adelante. Porque Carmenza realmente, donde está aquí en este momento, está supremamente bien aliviada, porque ella estaba supremamente enferma. Tenía esa depresión, tenía movimientos anormales, tenía disquinesia, totalmente estaba en una silla, en movimientos constantes las 24 horas del día. Tomaba un medicamento, carbodopa, levodopa, y eso la ponía supremamente enferma. Otra cosa, cuando Carmencita empezó con todo este problema, eso fue un proceso de formación del mismo espíritu, de la familia, del hogar, de los hijos, el entorno familiar donde Carmenza se mueve, ¿cierto? ¿Qué pasa en este momento? Carmenza tiene un apoyo familiar grande, es querida, sale, no está encerrada, no tiene un tiempo que diga, no, es que tú estás encerrada, estás enferma. No, ella está bien, está aliviada. Y si la vemos en este momento, ¿cuántas personas? Porque a mí me ha tocado permanecer con Carmenza las 24 horas del día, viajar a Bogotá, ir donde el médico, ir a las terapias, pero lo hago con mucho cariño y con mucho amor, desinteresadamente. Porque realmente, si uno tiene una pareja en la vida, ya sea el esposo o la esposa tenga a su esposo, hombre, hay que darle la mano en el camino, porque realmente tenemos que ayudarnos. Pero si una persona está enferma y vamos a dejarla, no, ese no es el tema. El tema es acompañamiento, que la persona se sienta bien, que el problema con la enfermedad, pues, hombre, pongámoslo en un segundo plano, volvámonos amigos de la enfermedad, porque uno prácticamente nadar contra la corriente, imposible, total, para nadar más fácilmente hacia abajo, andar con la enfermedad, irse con ella para tener un cambio en la vida. Yo recibí un día un regalo que lo guardo con mucho amor en el momento de mi matrimonio, cuando usted hacía un álbum. Usted recopiló una cantidad de fotos, hizo una cantidad de cosas que realmente ameritan de un intelecto grande. Y una de las labores académicas que usted ha hecho, usted ha revisado tesis, usted es calificadora de tesis, correctora de evaluadora externa. Evaluadora externa. Y mi pregunta, han pasado 38 años con el Parkinson, pero intelectualmente ese desarrollo suyo continúa normal. Sí, yo todavía ejerzo, todavía hago revisión de tesis, todavía doy clases particulares si se me ofrece, todavía escribo, leo, hago muchas actividades intelectuales y también juego sudoku y crucigramas y todas esas actividades. Ok, vamos a este corte de comerciales para que ustedes entiendan por qué su cuerpo tiene ciertas limitaciones, pero por qué su cerebro está actual en su conciencia y está con todo el proceso de raciocinio adecuado. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. ¿Sabías que en el mundo existen 40 millones de enfermos de Parkinson y el 30% lo desconocen? Esto es Medicina para Todos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Gras para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo del Dr. Rojas. Con el programa Dr. Rojas Cerca a tu Salud, estaremos el próximo viernes y sábado haciendo atención en el municipio de Piendamó, Cauca. Las citas se solicitan en Hierbabuena, Centro Médico Naturista, frente al Parque Principal de Piendamó. El Dr. Rojas estará en Armenia el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, en el Centro Comercial Calima, segundo piso, Clínica Guadalupe Medicina Integral, entrada libre. ¿Sabías que entre los síntomas del Parkinson se pueden presentar síntomas como rigidez en los brazos, piernas y tronco? Esto es Medicina para Todos. Y entonces se preguntan ustedes, si ella tiene ciertas dificultades motrices, ¿cómo ella tiene tantas capacidades intelectuales? Escribió un libro, revisa tesis, es correctora de estilo, nos hace unos libros bellísimos. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa ahí, doctor Jaime Sarmiento, para que exista esa conexión intelectual, pero no motora? Sí, como decíamos, el daño es netamente en las neuronas o en las áreas que corresponde a las neuronas motoras. La parte sensitiva y el desarrollo de la conciencia se preservan porque recordemos que el ser humano es un ser que nace conectado a un alma que vamos a decir que es el alma psíquica. Esa alma psíquica es el desarrollo de conciencia que todos los seres humanos tenemos que crear a partir del servicio y a partir de desarrollar toda nuestra sensibilidad con toda nuestra motricidad paralela al desarrollo de todo lo que vamos comprendiendo inteligente o intelectualmente. Este desarrollo que tiene que ver con la glándula pineal es lo que nos va a ayudar a restablecer biorritmos, que tiene mucho que ver con la parte motriz y con la parte sensitiva, pero que tiene que ver con estados de conciencia. Y los estados de conciencia no se alteran, el paciente sigue siendo consciente a pesar de la ausencia de sustancias como la dopamina y de las sustancias neurotransmisoras que la puedan llevar a cuadros depresivos. Pero cuando el paciente es acompañado afectiva y emocionalmente por su familia y sobre todo por su marido o por las personas que comparten su vida, entonces tiene un gran apoyo para poder salir adelante. Como decía al principio, somos psicosomáticos. Carmencita, entonces usted escribe un libro que dice, el Parkinson, mi amigo, mi maestro. Y usted ya tiene claro qué es el tema del Parkinson. Pero a usted le dijeron, usted tiene Parkinson, y usted entra en una depresión terrible. Entonces, ¿usted cómo definiría la depresión? Yo definiría la depresión como un hueco del que es muy difícil salir, en donde uno no encuentra salida, ni encuentra nada bueno, todo es malo. Todo es malo, hasta lo que uno piensa es malo, porque todos los pensamientos son no soy capaz, no puedo, no quiero, no necesito, toda esa clase de pensamientos negativos, pero no hay nada positivo.
Entonces es muy difícil de salir de allí. Cuando usted leyó que era el Parkinson, ¿usted cree que somatizó muchas de las cosas que eran el Parkinson y eso le aumentó el cuadro? Es que con el solo hecho de decir Parkinson, el Parkinson es un nombre muy asustador. Entonces eso, y todo el mundo decía uno, tengo Parkinson, y decían, ¡ay, tiene Parkinson, qué terrible! Entonces, eso agrava más el cuadro clínico de uno. Y entonces ella está en un estado de depresión, doctor Eduardo Henao Ceballos, lo es psicólogo, hipnólogo clínico, y entra en tanto desespero, se le olvidó que tenía 2 hijos, que tenía marido, que tenía todo, dijo, me voy a tirar por 2 hijos, ¿cierto? Me voy a tirar por la terraza, me voy a quitar la vida. Hablemos un poco de ese estado, porque es que lo decía también Fernán Zuluaga, que le tiren el diagnóstico, que no tenga ese acompañamiento, y esa persona entra en un estado de incertidumbre. ¿Cómo afrontar eso? ¿Cómo es el acompañamiento en la terapia de psicoterapia? Muchísimas gracias. Como bien decía el doctor Jaime Sarmiento, toda enfermedad tiene un carácter psicosomático. Esto quiere decir que la mente influye sobre el cuerpo, así como el cuerpo tiene sus efectos sobre la mente y también ejerce su influencia sobre la misma. Pavlov decía, la palabra puede matar al hombre, la palabra puede resucitarlo. Y la palabra en la boca del médico tiene un poder maravilloso de curación o de perjuicio. Lo llamamos iatrogenia. Cuando el médico se equivoca o cuando el médico, en su afán de mostrar su sapiencia, sus conocimientos o su experiencia, etiqueta y rotula al paciente. Y a veces no mide la consecuencia de ese poder maravilloso que tiene su palabra, más que los mismos medicamentos que prescribe. En consecuencia, observamos que cuando un médico da un diagnóstico, una etiqueta, rotula al paciente, inmediatamente lo sumerge en el mismo. ¿Qué es lo que sucede? La información llega a través del oído, como pensamiento, y automáticamente genera una emoción. Y esa emoción, cuando se trata de reprimir, se somatiza y comienza a generar síntomas. La causa de la depresión en un 10% es situación de duelo, en un 90% es represión o constricción de una emoción que se llama cólera o ira. Cuando la persona siente rabia e incomodidad con algo que está sucediendo en el entorno o contra una persona específica, ese reprimir esa emoción negativa, esa ira, esa cólera, inmediatamente se somatiza y comienza a producir la depresión. Fernán, un teléfono donde podamos conseguir el libro. Sí, 321-609-8146. 321. Sí. 321-609-8146. O al correo electrónico carmené243@hotmail.com. Mire, para todas las personas que nos están viendo en este momento, que tengan una persona con discapacidad, enferma, los medicamentos son muy buenos, claro, lo que dice el doctor acá, pero si no hay un acompañamiento en la familia, puede ser la mejor droga del mundo, pero ese paciente no se le va a parar. Tiene que haber un acompañamiento, tenemos que darle la mano a esas personas, sacarlos adelante. Vamos, para nosotros es motivo de mucha alegría cada vez compartir este espacio con todos ustedes. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos en este tema tan interesante como es el Parkinson. ¿Sabías que el mal de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta a una parte del cerebro que controla los movimientos musculares? Esto es medicina para todos. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas.
un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que una persona con Parkinson puede experimentar en su cuerpo trastornos del sueño, depresión, dificultad para caminar, masticar, tragar o hablar? Esto es medicina para todos. Y entonces me decía Carmencita una frase que ojalá Línea, nuestra productora, esté ahí escribiendo esa frase para que nos la ponga en algunos programas con respecto al diagnóstico. El doctor Eduardo en ahorita decía que a uno lo etiquetan. Entonces tiene tal enfermedad, no tiene tratamiento, no tiene cura, usted ya no hay nada más que hacer, le tiene que tomar esto el resto de la vida. Una cantidad de información que uno dice, ¿y qué hago con eso? Pues porque a veces es más el daño. Y entonces seguramente a usted le dijeron que la enfermedad era incurable. Sí, pero las enfermedades incurables son curables desde el corazón. Las enfermedades incurables son curables desde el corazón. Nos acompañan en este programa personas muy cercanas a Carmencita Echeverry. ¿Y qué más cercano a uno que la mamá? Que afortunadamente usted la tiene y que y muchos las lloramos en distancia. Doña Inés, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Cuéntenos un poco todo lo que ha sido esta historia. Cuando yo supe que Carmencita tenía Parkinson, yo estaba en los Estados Unidos haciendo un viajecito y resulta que yo ya no podía, yo no tenía vida, ya para mí no era sino mi hija nada más. A mí se me olvidó lo que había conocido, yo ya no quería ver más, entonces le pedí a mi hermana que me despachara. Entonces llegué a la casa, inmediatamente me le dediqué. Germán todavía en esas trabajaba, entonces yo había servicio, pero me le dedicaba enteramente a ella, desde 7 de la mañana a 7 de la noche que llegaba Germán. Muy horrible, muy triste, cuando eso no lo habían operado, nos tocó lo más duro de la vida y las operaciones fueron también muy, muy fuertes. Ante todo, yo sufro mucho de los nervios y me dio muy duro esa enfermedad. Empezamos todos con una cadena de oración a pedirle a mi Dios que por lo menos no le aumentara la enfermedad, que se la fuera bajando. Uno no encuentra palabras para pedirle a Dios ese favor tan grande. La acompañé a las operaciones, que fueron 2, y eso lo cuenta ella en el libro, yo creo. Y luego ya siguió un poco mejor, fue mejorando, pero yo digo que la mejoría de ella, lo que más fuera de la medicina, fuera de Dios, que Dios es lo principal, le ayudó mucho el cariño de todos, la oración y el cariño de todos, porque todos nos volcamos sobre ella. Y ella ha sido la niña, desde entonces, la niña contemplada en la casa, la niña mimada, la que, pero ella es muy atenta, si a uno se le cae un lapicero, ella corre a recogerlo sin ser capaz. Sí. Doña Inés, yo le hago una pregunta. A ver, doctor. Carmenza era una niña de muchas amigas. Ella era una niña de muchas amigas. ¿Y qué pasó con tanto? No solo por su trabajo, sino por su temperamento. El temperamento de ella toda la vida ha sido como el del papá. Creo que eso sí fue una herencia. Inés, muy delicada. Yo tengo una pregunta, pero no le interrumpo. Usted trabajaba en un colegio muy reconocido de la ciudad, uno tiene su grupo de amigos. ¿Y qué pasó con el tema de la amistad? Porque sí, aquí está su familia. ¿Qué pasa con el grupo de amigos? Se ha conservado un porcentaje bajito. ¿Alto o bajo? Bajo. Muy bajo. Bajo, no muy bajo, pero sí bajo.
Yo tenía más amistades cuando... ¿Cree usted que la enfermedad le aleja a uno las amistades? Yo creo que sí, porque la gente se siente responsable de un enfermo y no quiere tener esa responsabilidad. Fernando. Mira, buena pregunta. Cuando una persona se enferma, como que le colocan una etiqueta. Ve, esa persona está enferma. Nosotros muchos amigos muy fieles, Nidia, Hernando, toda la familia, sí. Pero uno se pone a ver, por ejemplo, compañeros del San Luis, compañeros de la Universidad de Caldas, compañeros, digamos, del Cindy. Hombre, se alejaron. Una persona se enferma y prácticamente las mismas amistades se encargan de alejar a esa persona. Tan raro, ¿no? ¿Por qué? Hablemos, la pregunta mía es esa, sí, para el doctor. Eso, para Bueno, Eduardo, sí, la claro. soledad de la enfermedad. Sí, el ser humano se aísla muchas veces cuando la enfermedad se posesiona de su mente o de su cuerpo. Pero se aísla el enfermo o la parte de la amistad, ¿qué pasa? O fue que ella se aisló, o fue que el amigo se sintió responsable y mejor se fue. Eso es recíproco. La persona, sin darse cuenta, como siente una sensación de minusvalía, se repliega, y ese replegarse lo captan energéticamente las otras personas amigas, y para no incomodar prefieren muchas veces distanciarse. No es falta de afecto, esa ausencia de solidaridad que es tan básica y tan importante en cualquier proceso de recuperación, lamentablemente en ese tipo de circunstancias falla. Doña Inés, iba usted con la palabra. ¿Tenía algo más que compartirnos de toda esta historia? Estaban hablando sobre la amistad. La amistad, para ella, unas amigas sí se condolieron, fueron, ellas charlaban, ellas no la olvidaron, pero unas pocas que no se pueden olvidar. Pero el cariño de la familia es una cosa indispensable. Ella es la persona en la casa que vale más. Por Carmenza, cualesquiera de la vida, cualesquiera de sus hermanos, su esposo ha sido el sostén desde que le empezó la enfermedad. Yo sí pensé que Germán quería a Carmenza, pero no a ese grado. A un grado de que él, yo creo que lo despierta la respiración de ella. Porque si él desde bañarla, desde vestirla, ella se vio en un estado que le daba unas cosas tan horribles, un movimiento en los pies que llama disquinesia, los movimientos en las manos, y la cara se le torció en una forma que un ojo le quedaba más arriba que el otro. No exageradamente, pero sí ligeramente uno notaba. Entonces a la gente muchas veces no iba porque o lo asustaba, lo aterraba, o le daba pena de verla así, o en fin, pero ella se vio en esa ocasión, tuvo una crisis muy horrible hasta el momento en que la operaron. Después de que la operaron, ya la gente con la curia, cómo había quedado, entonces iban a visitarla. Se veía que la oración había valido mucho, que la operación había valido demasiado. Todo, nosotros le pedíamos a Dios que fuera Él quien la operara, Cierto. que no fuera un médico, que fuera Él. Inesita, yo quiero que la gente vea esta nota para ir a corte comerciales, que es muy importante que lo tengan presente, porque indiscutiblemente, obviamente, detrás de todo esto tiene que haber ciencia médica, tiene que haber estudios, tiene que haber investigación, y es bueno que conozcan estos puntos. Es bueno. 10 síntomas evidentes del mal de Parkinson. Síntoma 1. Temblores. Puede haber temblores en zonas específicas del cuerpo, como las manos, los dedos, los pies, los labios o contracciones musculares repetidas en músculos aislados.
Síntoma 2. Problemas con el sueño. La persona tiene un descanso interrumpido por constantes movimientos, por golpes a la almohada o a la persona con que se duerme. Síntoma 3. Cambios en la escritura. La letra se hace más pequeña y las palabras más cercanas las unas a las otras en el momento de escribir. Síntoma 4. Problemas en el olfato. Algunos aromas desaparecen de la mente como si fuera un estado de congestión. Síntoma 5. Estreñimiento. Este síntoma es muy frecuente y se comparte con la deshidratación y la mala alimentación. Síntoma 6. Dificultad para caminar. Rigidez en el cuerpo, especialmente en las extremidades. Puede haber problemas para caminar, trasladar o moverse, acompañado de la sensación de estar moviéndose sin que esto esté sucediendo. Síntoma 7. Falta de expresión facial. El gesto de seriedad, de enojo o mal humor es constante, aunque no se esté de esta manera. Algunos pacientes presentan gestos de pena o de depresión. Síntoma 8. Menor volumen en la voz. Puede sonar con bajo volumen o con voz ronca, lo que hace inentendible muchas veces lo que habla la persona con Parkinson. Síntoma 9. Mareos o desmayos. Si al levantarse de una silla o de estado de reposo te desmayas y te mareas constantemente, puedes estar sufriendo de Parkinson. Síntoma 10. Espalda encorvada. Ante el mal de Parkinson, la postura de la persona cambia al estar de pie, encorvándose hacia los lados, al frente o atrás. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de Indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El Dr. Rojas estará en Armenia el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, en el Centro Comercial Calima, segundo piso, Clínica Guadalupe Medicina Integral, entrada libre. ¿Sabías que el diagnóstico del Parkinson está acompañado de temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y alteraciones en la postura? Esto es medicina para todos. Y en el SED nos acompaña lo que nunca nos falta a nosotros, la familia. Yo tuve una anécdota fuerte cuando fui alcalde, me hicieron unas trampas, me tuvieron preso 22 meses y mi única compañía fue mi familia. Muy pocos amigos, como lo decía ahora Carmené. Y esto sucede con frecuencia y por eso no podemos nunca olvidar ese valor tan grande de lo que es la familia. Y entonces está la tía aquí con nosotros. Marta, muchas gracias. Y cuéntenos ese acompañamiento, esas anécdotas, esas historias que acompañan a una persona. Hoy es Carmencita, otro día estaremos con otra patología, pero la familia, todas esas historias. Bueno, Carmencita ha sido una persona muy excepcional dentro de toda la familia, extraordinaria, ¿sí? Le hemos tenido no lástima ni pesar, sino que todos los días la admiramos más, porque ella todos los días se hace un esfuerzo por ser mucho mejor, por mejorar toda su situación, por vivir alegre, por vivir contenta, ¿sí? Eso nos gusta mucho. Ella es una persona que, por ejemplo, uno va y la visita
y encuentra en esa casa como un acogimiento especial con la presencia de ella. Con la sola presencia de ella uno encuentra mucho, pero resulta que ella no solamente está para estar presente, sino que también está para atenderlo a uno. Ella no queda contenta con estar ahí, sino con hacerle a uno todas las atenciones que ella pueda, ¿sí? Una, otra, y ella lo atiende a uno como si estuviera en una fiesta. Así es. ¿Sí? Hacemos unas reuniones muy de vez en cuando, pero sí las hacemos, nos reunimos, lógico, miembros de la familia, ¿sí? Y lo que somos las hermanas y de pronto las sobrinas, entonces nos ponemos a cantar. Carmencita es la que se sabe las canciones, Carmencita es la que sale adelante, ¿sí? Y ella dice que... Carmencita ha sido compañera mía en Navidad cantando novenas. En casa de la suegra hemos compartido mucho y una vez alegría cantando y demás. Eso es sí, eso es maravilloso. Eso no solamente ella está viviendo ese momento, sino que se lo está haciendo vivir a uno, ¿sí? Carmenza, digamos, en la situación mía, ella, yo voy, la visito o hablo con ella y ella me da mucho ánimo, porque yo también soy una persona que tengo mis dolencias, ya mi edad, mis cosas, y yo salgo de allá nueva. Termina siendo la terapeuta suya. Sí, ella. Y ahora logremos que está Héctor y Marta, que es un matrimonio, ustedes son consuegros de ella. ¿Cómo ha sido toda esa historia? Ustedes, pues el hijo de ustedes es la hija es esposa del hijo. La hija es casada con el hijo de ella. Marta, ¿y cómo ha sido? ¿Qué han aprendido ustedes de toda esta historia? Bueno, la conocemos hace más o menos por ahí 12 o 15 años. Sí. Maravillosa, maravilloso, es una persona increíble, pues con su enfermedad me ha enseñado muchísimo, muchísimo, que uno ya le da una gripe y dice, no, pues uno se va a echar a morir por una gripa y ella con el Parkinson, no. Entonces coge uno y la saluda, Carmencita, ¿cómo está? No, pues fuera de Parkinson, nada más. Nada más. Y Héctor, ¿qué anécdota tiene toda esta historia? Bueno, yo conozco a Carmencita hace, sí, 12 o 15 años, lo mismo. Yo para ella tengo una palabra luchadora. Es una mujer que yo desde que la conozco, yo nunca la he visto brava, llego a la casa, nunca la he visto de mal genio, ni deprimida, ni nada. Yo me aterro por eso, porque uno siempre la ve bien y como dice aquí doña Marta, lo atiende a uno, que el tinto, que qué quiere, entonces uno se aterra a una persona con esa enfermedad y con tanta energía. Entonces, eso es una cosa que yo admiro mucho de doña Carmenza. Carmenza, hoy atendía a una paciente que seguramente está viendo el programa, también joven, 40 y algo de añitos, y le dijeron que tenía Parkinson. Y está en todo ese proceso, en ese duelo. A ella, a tantos pacientes con Parkinson, pero a tantos más con otras patologías, ¿usted qué mensaje les enviaría? Yo les diría que no se preocupen, que sigan adelante, que la medicina avanza todos los días, la biotecnología también, y que Dios está con nosotros en todo momento y nos ayuda. Terapias del Parkinson, doctor Jaime Sarmiento. Bueno, hemos hablado del alimento afectivo, me parece que es el más importante de todos, del cual el doctor Henao nos ha hablado también anteriormente. Pero paralelo a esto está el alimento físico. Cuando nosotros hablamos del alimento físico, hay sustancias enzimáticas que se requieren para el metabolismo de la dopamina. Sobre todo un paciente que consume estas sustancias dopaminérgicas, es bueno el consumo de selenio. El selenio hace que todos estos pacientes reactiven una enzima que se llama el glutatión transferasa. Esas enzimas van a mejorar la formación o estructuración de la dopamina para que no se nos oxide. Y por eso, muchas veces, en la alimentación van todos los nutrientes, que es a lo que insistimos. Por eso me parece importante hacer claridad. Alimento es como el cajón, nutriente es el contenido de los cajones.
Por eso un médico cuando nos habla, aliméntese bien, entonces lo que nos debe orientar es hacia qué debemos comer y qué no debemos comer. Entonces esa es la insistencia máxima durante toda mi vida para que los pacientes eviten los errores en la alimentación y aprendan a consumir estas sustancias que contienen los antioxidantes, como pueden ser la vitamina E, como pueden ser la vitamina A, que son contenidos en grasas. Y por eso mandamos muchas veces los ácidos grasos animales o vegetales, pero que sean lo que nosotros denominamos poliinsaturados. Bueno, ahí en pantalla aparecían los teléfonos donde ustedes pueden conseguir los libros y toda esta información, y quiero que sea Fernán el que despida el programa. ¿El selenio en qué parte está, doctor? Generalmente se consigue en el ajo, en las nueces y en muchas verduras, sobre todo en los germinados. Bueno, para todos ustedes, una feliz noche, muchas gracias por acompañarnos, y le digo lo siguiente: Dios le da lo más duro a las personas más fuertes. Sí. Buenas noches.